Qué alegría saludarles. Ya es 3 de enero, rápidamente avanzan los días, las horas, los minutos y los segundos. Y cada día es una oportunidad para ser más semejantes a Jesús. Tu amigo y servidor, Pastor Pedro Remigio Olivares, te da una cordial bienvenida y por supuesto deseo de todo corazón que el Dios Todopoderoso bendiga tu hogar, fortalezca tu corazón y te prepare cada día para el encuentro con nuestro amante Salvador Cristo Jesús. Hoy te presento precisamente desde Semejantes a Jesús, el título de hoy, acercándonos a Dios con reverencia. Y les dijo, cuando oréis, decid: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino. Lucas capítulo 11, versículo 2. Para santificar el nombre del Señor se requiere que las palabras que empleamos al hablar del Ser Supremo sean pronunciadas con reverencia. Santo y temible su nombre. Salmo 111, versículo 9. Nunca debemos mencionar con liviandad los títulos ni los apelativos de la deidad. Por medio de la oración, entramos en la sala de audiencia del Altísimo y debemos comparecer ante Él con pavor sagrado. Los ángeles velan su rostro en su presencia. Los querubines y los esplendorosos y santos serafines se acercan a su trono con reverencia sublime. ¿Cuánto más debemos nosotros, seres finitos y pecadores, presentarnos en forma reverente delante del Señor nuestro Creador? Para santificar el nombre del Señor significa mucho más que esto. Podemos manifestar como los judíos contemporáneos de Cristo la mayor reverencia externa hacia Dios y no obstante profanar su nombre continuamente. El nombre de Jehová es fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado. Éxodo 34, 5 al 7. Se dijo de la iglesia de Cristo, se la llamará Jehová justicia nuestra. Este nombre se da a todo discípulo de Cristo. Es la herencia del Hijo de Dios. La familia se conoce por el nombre del Padre. El profeta Jeremías en tiempo de tribulación y gran dolor oró: sobre nosotros es invocado tu nombre, no nos desampares. Jeremías 14:9. Este nombre es santificado por los ángeles del cielo y por los habitantes de los mundos sin pecado. Cuando oramos, santificado sea tu nombre, pedimos que lo sea en este mundo, en nosotros mismos. Dios nos ha reconocido delante de la humanidad y ángeles como sus hijos. Pidámosle ayuda para no deshonrar el buen nombre que fue invocado sobre nosotros. Dios nos envía al mundo como sus representantes. En todo acto de la vida debemos manifestar el nombre de Dios. Esta petición exige que poseamos su carácter. No podemos santificar su nombre ni representarlo ante el mundo a menos que nuestra vida y carácter representemos la vida y el carácter de Dios. Esto podrá hacerse únicamente cuando aceptemos la gracia y la justicia de Cristo. El discurso maestro de Jesucristo, páginas 91 y 92. Queridos amigos, nos detenemos a meditar cuán importante es para nosotros el santificar, el reverenciar el nombre de nuestro Dios. Y qué mejor manera que honrándolo con un carácter que sea semejante a Él. Este día sufrirás tentaciones para alterarte, provocaciones para negar a tu Salvador a través de actos y palabras iracundos. Hoy quiero invitarte para que confíes tu vida en las manos de Jesús, para que tu pensamiento, para que tu vida pueda ser una vida centrada en Cristo Jesús. Que este día el Señor te abrace poderosamente. Y recuerda, si de pronto tu carácter, ese carácter natural, carnal, quiere salir, recuerda: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Que Él subyugue nuestros sentimientos, nuestras emociones, que guíe nuestros pasos y que el ángel de Jehová vaya contigo.
Un abrazo fuerte para ti en este día. Que la bendición de nuestro Dios sea contigo ahora y siempre. Que Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Querido Padre, en tus manos encomendamos, Señor, estos pensamientos. Subyuga nuestro carácter, modela nuestra vida a la imagen de Jesús. Haz de nuestras palabras en este día, haz de nuestro carácter, Señor, un carácter que refleje la luz de Cristo, nuestro amante Salvador. Acompáñanos, Padre eterno, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. No te olvides, conserva una sonrisa en tus labios, una oración en la mente y una canción en el corazón. Hasta la próxima.